la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. ¿Qué sucede con nosotros? O sea, nosotros tenemos un campo espiritual y nosotros dentro de ese campo espiritual tenemos que manejar todo nuestro ser, llámese cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasa cuando en el desierto hubo el pecado, ese pecado tan grande donde se hizo ese vellocino, o esa figura de oro, y que Dios le mostró a Moisés lo que el pueblo estaba haciendo, y después para poder corregir ese pecado, porque estaban todos muriendo por mordedura de la serpiente, entonces para poder corregir ese pecado, entonces Dios le dijo a Moisés que tenía que hacerse una serpiente de bronce, ¿sí? Y la colocara sobre un asta, sobre un palo. En ese momento se estaba estableciendo también una serie, se estaba estableciendo que vendría Jesús, que por la sangre del Cordero nosotros somos sanos. Fíjese que a veces las piedras hablan, ¿sí? A veces nos mandan a que nosotros vamos a que nos recen, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos que ir a ser rezados, nosotros somos los que tenemos que hacer la oración sobre nosotros. ¿Sí me han entendido ahí? O sea, nosotros somos de sanidad. Nosotros somos los que verdaderamente somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos nuestra mano sobre el sitio de la lesión e imponemos manos de sanidad y liberación. Y es así como nosotros somos sanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la sanidad en sí. Por eso yo a veces, yo como médico lo pienso y digo, wow, ¿qué hago en este caso? ¿O qué hago en este otro caso? ¿Sí? Pero cada cosa tiene una función, cada cosa tiene un devenir. Dios lo que quiere es que nosotros seamos obedientes. Para eso está la palabra. Entonces yo tengo que decirle, Señor, muéstrame la palabra que tengo que hacer, qué debo de hacer. Y Él es el que a nosotros nos dirige. Todos los días tenemos que levantarnos porque Él es nuestro administrador, Él es nuestro jefe. Él es el que nos da las órdenes día a día. Y si no, miremos la palabra y verá que Jesús todos los días temprano Él buscaba al Padre. ¿Para qué lo buscaba? Pues para que le dijera, lo dirigiera. Ahora vamos para tal parte. Ve, y en el poder del Espíritu Él caminaba. Levantemos nuestra mano derecha. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por traernos en esta mañana, Señor. Permite, Papito Dios, que el instrumento, Señor, sea solo de ti, mi amado Dios. Que la palabra venga de ti, Señor, y también permite, Señor, que los corazones, Señor, que el pensamiento, el sentimiento, Señor, y la voluntad, al igual que el Espíritu, Señor, se abran hacia ti, mi amado Dios, de todos los que estamos aquí, Señor, y de todos los que oyen, Señor, la prédica. ¿Para qué? Para que puedan ser ministrados, Señor. Primero que todo, para que puedan ser enseñados, Padre Celestial. Así como tú me enseñas a mí, también tú enseñarás a mis hermanos. Para que puedan ser ministrados en tu palabra, mi amado Dios. Y en la medida que son ministrados en tu palabra, mi amado Dios, también puedan ser reargüidos, Señor, para que se puedan enseñorear de la misma. Para que puedan disfrutar, Señor, profundizando, Señor, bogando mar adentro, Papito Dios. Y para que puedan tener una educación en ti, mi amado Dios. Porque tú eres el único, Señor, el excelso. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres la palabra, Señor, y la palabra, Señor, se manifiesta en cada uno de nosotros, Señor, en verdad y en espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venimos hablando de una serie que por sí está larguita, pero muy bonita porque si nosotros empezamos a colocar cada cosa en su sitio, ¿sí? Y si usted de pronto mira en la parte culinaria, cada cosa para hacer una comida requiere unos pasos.
Y nosotros estamos siguiendo esos pasos de acuerdo a como Dios verdaderamente lo quiere, como Él quiere que se hagan las cosas. Primero que todo, Dios nos enseñó a nosotros que nosotros estamos en un lugar, cuando estamos en el mundo, estamos en un lugar donde estamos dominados por la carne, por el mundo y por el enemigo. Pero que en la medida que Dios viene a nosotros, en esa medida se hace una transformación, se hace verdaderamente un cambio de oruga a mariposa y estamos en esa crisálida, entonces ya sale la mariposa que emerge hacia arriba, hacia el aire, hacia los cielos. Y es cuando nosotros somos transformados de personas que vivimos en la carne o personas que vivimos de pronto en la oscuridad a vivir en la luz. Vivir en Cristo Jesús, bajo su esencia, bajo su dominio. Y es así como nosotros, en la medida que vamos empezando, en ese momento vienen las arras, viene esa unión, como viene ese noviazgo entre nosotros, entre Dios y nosotros, porque primero está Él, y se establecen unas arras, y esas arras es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios lo que hace es que a nosotros nos reargulle, nos enseña, nos educa, nos lava, nos limpia, ¿sí? Y nos lleva a que nosotros creamos en todo lo que estamos, en lo que dice su palabra, lo que está en Cristo Jesús. Y que todo lo que dice su palabra, así como es para Él, también es para nosotros, y nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros verdaderamente morimos con Cristo y nacemos en Cristo. Y ese nacimiento en Cristo es el que me lleva a estar yo plenamente convencido y certeza, convencido y cierto en todo lo que la palabra dice es para mí también igual. Entonces, si yo la pronuncio con convicción y certeza, con emuná, ¿qué sucede? Pues esa palabra se hace manifiesta y es cuando verdaderamente empezamos a ver y a convencernos más y a enraizarnos más en esa cosa que se llama fe, convicción y certeza. Y es así como cada día crecemos más en fe. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas a corto plazo y estamos dándonos cuenta de lo que está sucediendo, y es lo que estamos viendo. Y es lo que sucede cada vez que alguien viene aquí a exponer su condición, lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y eso a nosotros nos da una alegría, nos da un gozo, y fuera de eso nos enseña a estar más convencidos en Él. De esa forma, también les hablaba a ustedes de un objeto. Ese objeto tiene que ser establecido. Uno puede tomar el objeto, que cuando estamos en el mundo tomamos el objeto de nuestro hermano, nuestro papá, nuestros primos, el patrón, ¿sí? Aquel que es el jefe de la empresa, y muchas veces hasta lo tomamos de un vecino. Pero resulta que cuando estamos en el camino de la luz, el objeto de nosotros es Cristo Jesús. Pero es un objeto que está irradiado, que está bendecido por el Padre, y el Padre es infinito. El Padre es omnisciente, el Padre es omnipresente, el Padre es todopoderoso. O sea, todas esas características que tiene el Padre, nosotros, por intermedio de Cristo Jesús, también podemos tomarla para nosotros. No quiere decir que nosotros seamos dioses, ni diositos, como muchos predicadores han dicho. No, nosotros somos seres humanos, ¿sí?, que estamos verdaderamente convencidos de que tenemos que caminar en la palabra, y la misma palabra a nosotros nos hace, ¿sí?, que lo que nosotros pronunciamos se haga realidad en nuestra vida. Es así como nosotros tenemos que caminar. O sea, por eso es que cuando uno conoce, porque es lo que Dios a nosotros nos ha hecho ver, nos llevó a conocer del misterio, nos llevó a conocer verdaderamente de ver la magnificencia de Dios, vislumbrando su gloria, y nos está llevando a vivir de victoria en victoria. Es así como nos ha llevado a que estemos hablando de determinadas cosas que tenemos nosotros. Yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿y yo cómo puedo explicarle al pueblo de que estamos en la carne, tenemos unos pensamientos, tenemos unas emociones, y cómo hacemos para de un momento para otro cambiar todo eso? Hacer una transformación y decir, no, es que ya no estoy en la carne, sino estoy en el poder del Espíritu de Dios. Y amado hermano, eso es una transformación inicialmente cuando nosotros somos criaturas nuevas, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2,
En ese momento Dios lo que está haciendo es el mayor milagro. Es un milagro tan bonito, tan excelso, tan precioso, por el cual Él colocó a su Hijo unigénito para que Él fuese llevado a la cruz y por la sangre del Cordero nosotros podamos verdaderamente ser vivificados en Cristo Jesús. Es en esa forma que nosotros tenemos que, es llevado y ese objeto puede ser profundo, alto, ¿sí? O sea, tiene diferentes dimensiones, que es la que habla el apóstol Pablo, y esas diferentes dimensiones son las que nosotros tenemos que empezar a vivificar. ¿En dónde? En el poder del Espíritu de Dios. O sea, nosotros no podemos andar sin el Espíritu de Dios. Porque si nosotros no estamos con el Espíritu de Dios o no estamos en el Espíritu de Dios, ¿qué sucede? Sucede que nosotros estamos en la carne. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios a nosotros es el que nos da la semilla crece en nosotros, que es la palabra, y esa palabra se manifiesta ¿cómo? Por los frutos. Por eso la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y si usted está dando obras de la carne, mi amado hermano, perdóname que le diga, tiene que ir a hacer una introspección y decir, ¿qué me está pasando? Quiero que me explique qué me está pasando, qué tengo que hacer, hacia dónde debo caminar. Hasta en la forma de hablar. Porque si usted de pronto está hablando como cuando estaba en el mundo, ojo, pilas porque hay necesidad de que rectifique. Porque ya tenemos un nuevo caminar, ya no estamos así como dicen las abuelas, o como me decía mi abuelita, ¿cierto? Decía, es que va a la universidad y la universidad ni siquiera ha entrado en usted. Y es cierto, nosotros vamos a esta universidad que se llama Cristo Jesús, que es la palabra. ¿Por qué? Porque es una común unión con Dios. Y lo hemos estado mirando en diferentes citas bíblicas y es lo que verdaderamente nos ha llevado. Después de eso tenemos que esos objetos crean en nosotros, como decir, unas metas. Y esas metas son determinadas de acuerdo al sitio donde usted esté. Si usted está en la oscuridad, las metas suyas son de la oscuridad. Si usted está en la luz, las metas suyas son de la luz. Son en Cristo Jesús. Y de esta forma es que nosotros tenemos que empezar verdaderamente a buscar de la palabra, a conocer de la palabra, a aprender de la palabra, y de esto, como habíamos dicho, hay una parte donde hablábamos de que hay unos componentes que nos llevan, hay una palabra que dice que es una cita bíblica en donde Dios coloca que vayamos en esa fase. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y empezamos por conoceréis, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer la verdad, tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que Él nos dé a nosotros convicción y certeza de que la verdad es verdad. ¿Para qué? Para que no exista en nosotros duda. Porque si nosotros dudamos de la palabra, la estamos pisoteando. Y la palabra de Dios dice, clarito dice que por su llaga nosotros fuimos ¿qué? Entonces, si yo no creo en eso, si yo no la confieso con certeza, con convicción, yo estoy pisoteando la sangre del Cordero. O sea, estoy siendo anatema. Entonces, en ese momento estoy permitiendo que el enemigo tome posesión de eso. Y es cuando muchas veces en nosotros perduran las enfermedades. Acuérdense que nosotros a veces nosotros tenemos que entrar en una aflicción. Y a veces entramos en un desierto. Y yo les comentaba a ustedes que dependiendo de la convicción que usted tuviera y dependiendo de lo que usted haya profundizado en la palabra, esa aflicción, ese desierto, ese dolor se hace más corto o se hace más largo. Entonces de esta forma nosotros tenemos que siempre estar, como dice, con la armadura puesta. Con esa armadura, sí, yelmo de salvación, sí, el cinturón, así, el cinto de seguridad, el cinto de la paz, todas esas cosas y el escudo de la fe. Todo tenemos que tener y la espada que es la palabra de Dios, la palabra del Cordero. Y así si nosotros vivificamos esto, óigame bien, no lo vivimos, tenemos que vivificarlo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar de una cosa que se llama el corazón espiritual, que para el mundo es una locura, ¿cierto? Yo creo que el mundo de pronto no lo puede entender, pero nosotros tenemos un corazón espiritual. Así como el mundo dice, pero es que usted tiene unas emociones, tiene unos pensamientos, tiene una memoria, tiene de pronto, qué sé yo, cualquier cosa a nivel cerebral. Sí lo tenemos, como humanos.
Pero hay algo más en nosotros, ese chip especial en nosotros, que es el que nos lleva a que nosotros podamos verdaderamente vivificar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por el primer Adán que nos hizo seres vivientes, y el segundo, el postre, que nos hizo vivificados en el Espíritu de Dios. Amén. Y es así como nosotros tenemos, entonces ya tenemos unas metas, y de acuerdo a esas metas, si nosotros logramos que esas metas se cumplan en nosotros, o sea que de pronto yo le pida al Señor tal cosa y ¡pum!, se me haga. En el mundo también muchas veces uno pide cosas y se le hacen. Y esas cosas en el mundo llevan a que uno cada día crea más en lo que, o sea, tenga más fe en lo que está haciendo en el mundo. Y es cuando muchas veces vamos a aquellas personas que de pronto han tenido mucha experiencia y han tenido buenos logros en ese mundo, en esa oscuridad, y ellos no se apartan de eso. ¿Por qué? Porque creen que si de pronto se apartan de eso, van a perder. Y es lo que muchas veces sucede con las personas. Hay personas que tienen de pronto un amuleto, ¿sí? Y si el amuleto les ha servido para bien, entonces van a tener una fe puesta en ese amuleto. ¿Y sí cree usted que de pronto le va a poder quitar el amuleto a esa persona? No, esa persona se apega más a ese amuleto. Yo creo que todos los días que se levanta, sí, lo digo por experiencia propia, mi mamá me regaló a mí un amuleto, yo todo el tiempo me lo echaba en el bolsillo, lo primero que yo hacía era echarme el amuleto en el bolsillo, no había más nada. Y hoy se me olvidó el micrófono, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va empezando a vivificar la presencia de Dios, cuando uno va empezando a ver esas cosas, uno empieza a pasarse del lado de la oscuridad al lado de la luz, pero hay cosas que muchas veces lo llevan a uno a que uno cambie. Cuando Dios empieza porque hay una parte que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero muy pocos los ungidos. ¿Sí? Cuando Dios quiere que usted pertenezca al caminar de Él, cuando Dios lo quiere traer a ustedes, porque aquí están ustedes sentados no porque ustedes quisieran, porque su cuerpo, su carne, les está pidiendo ¿qué? La camita, ¿sí? La cobija, ¿sí? Esperemos para hasta las 9, porque es que es el día domingo y es el día de descanso después de esta semana de trabajo. Lógico, están cansados en la carne. Pero Dios, ¿qué hace? Dios lo que hace es que nosotros empecemos a disfrutar de su presencia. Es como cuando uno se enamora de alguien, pero perdidamente enamorado, ¿sí? Si no quiere más sino estar con esa persona y tan pronto uno se despierta, mano izquierda para el lado ese, ¿cierto? Porque yo siempre duermo a la derecha, ¿cierto? Yo siempre abro a la izquierda para este lado. Y resulta que si usted está muy enamorado, quiere que esa persona esté con usted día y noche. Entonces dígame, cuando estamos enamorados del Señor, dígame si no queremos estar día y noche con Él. Y es lo que llegamos con el discurrir del tiempo. Hay un periodo que se llama el periodo del primer amor, muy bonito. Sí, yo creo que todos lo hemos vivido. Y algunos todavía están en el proceso del primer amor. Pero viene un momento en el cual ya entramos en esa etapa que se llama madurez, que es cuando venimos a pedir las cosas y de pronto algo pasó. Y esa obstrucción, que puede ser por culpa de nosotros, o puede ser que de pronto Dios ha colocado su mano, o puede ser por culpa del mundo, o puede ser por culpa del enemigo, esa obstrucción causa en nosotros una emoción. Y esa emoción es la que nos va a decir a nosotros en qué situación estamos con respecto a la palabra o con respecto de pronto a la oscuridad. Si su emoción, mi amado hermano, es ira, es contienda, es disensión, ojo, pilas, porque están las obras de la carne, porque eso lo dice la palabra, ¿sí? Es como si a mí me dice la ley, si usted pasa el semáforo en rojo, ojo, pilas, porque de pronto se puede accidentar, o si de pronto lo cogen, le ponen una multa. Yo tengo que estar pendiente de no pasar ese semáforo en rojo. Y es cuando viene el proceso en el cual yo tengo que darme cuenta, porque es la misma emoción la que lleva a que mi pensamiento, o sea, me diga en qué condiciones están mis pensamientos. Y de acuerdo a mis pensamientos es cuando yo voy a ver si tengo frutos, si yo de pronto soy benigno, si yo de pronto tengo dominio propio, si yo de pronto tengo templanza, si yo de pronto tengo paciencia, si yo de pronto tengo fe, si yo de pronto tengo amor. Hasta ahí estamos. Eso es un resumen más o menos de todo esto. Y llega un momento en el cual ya dentro de ese campo que tenemos de pensamientos que traen unas emociones, también tenemos unos procesos a nivel de los sentidos que nos llevan a que nosotros, ¿sí?, también nos defendamos
para poder defender nuestro cuerpo, o sea, nuestra carne. De pronto. Si usted va y toca algo y se quema, pues lógico que usted no vuelve otra vez a tocarlo porque tiene un recuerdo de dolor. Y ese recuerdo de dolor hace que usted evite ese momento y esa situación y no vuelva usted de pronto, o de pronto se ponga guantes para poder coger la olla. O deje que la olla se ponga más fría para poderla coger. Muchas veces nosotros vamos a o sea, me pasó una vez, fui invitado a un desayuno y nos dieron un chocolate y el chocolate estaba todo espumoso, bonito, parecía que estuviera frío, y voy y le pego de una vez, cuando de pronto me pegué ese hipote quemonazo en la lengua, y de ahí en adelante nunca jamás, yo siempre lo soplo y una vez miro a ver cómo está, ¿cierto? Si hubo todo mito, párate un momentico. Ese mismo tipo de experiencia, ese mismo tipo de habilidad, porque Dios le da a uno ese tipo de habilidad, así como Cristian nos explicaba a nosotros lo que es la parte de la inteligencia. ¿Sí? Y en la medida que usted desarrolla esa inteligencia, que inteligencia según el autor, ¿sí? Más o menos son como unos 9 tipos de inteligencia, ¿cierto? Vamos en la cuarta. Y es así como Dios verdaderamente nos va mostrando a nosotros cómo tenemos que manejarnos. Yo le decía a la pastora que nosotros estamos aprendiendo las bases. ¿Ve? A veces nosotros como predicadores nos vamos a explicar las cosas altas y no nos colocamos a explicar las cosas, ¿sí?, primarias, para que podamos verdaderamente entender, comprender y tener de pronto la revelación de Dios. Es así como nosotros tenemos que entrar, ahora tenemos que, para finalizar el punto de las emociones, ¿sí?, vamos a entrar dentro de un campo de algo que es emociones primarias. ¿Y qué es cuando estamos hablando de emociones primarias? Emociones primarias son aquellas que en nuestro pasado vinieron acompañadas de experiencias dolorosas, como decir sustos en la niñez, eso de que de pronto lo dejaban a uno solo en un cuarto, ¿sí?, o que de pronto le decían vaya traiga tal cosa y uno se iba a traer esa cosa y resulta que al traerla pues había la oscuridad y de pronto uno veía el gato y entonces creía uno que era el chúmpiras. Y es así como esas experiencias dolorosas, ¿sí?, también la pérdida de un papá, la pérdida de un hermano o algo así, también viene acompañado también de experiencias traumáticas. ¿Qué son esas experiencias traumáticas? Cuando a usted de pronto, su papá, su mamá, o de pronto está usted viviendo en un sitio donde hay un trauma que lo lleva a usted a que tenga un dolor muy grande, muy intenso. Y ese dolor muy grande, muy intenso, es el que hace que esa emoción primaria quede reflejada en una memoria. Y esa memoria, en vez de ser una memoria reciente, es una memoria tardía. Pero eso también queda también reflejado en el subconsciente suyo, de modo tal que cuando usted se enfrenta a ese evento, o algo parecido a ese evento que le produjo esa emoción primaria, usted de pronto va a reaccionar. Y esa reacción que usted hace, la puede hacer de acuerdo a cómo haya vivido ese evento. Si el evento es largo, su emoción primaria va a ser muy fuerte, muy intensa. Hay personas que de pronto en un momento dado llegan y de pronto ven sangre y se desmayan. Hay personas que de pronto en un momento dado, de pronto oyen una sirena y de una vez empiezan a temblar y no son capaces, empiezan a llorar y a gritar y salen corriendo y se esconden. Y uno se pregunta, ¿y eso? ¿Por qué razón? Porque el evento fue ese, el evento cuando estaba siendo relacionado a ese evento, de pronto alguien lo estaba atracando y en ese momento estaba sonando la ambulancia, la sirena de una ambulancia, entonces lo relaciona con ese evento que lo lleva a que salga corriendo. Y es así como esos eventos son algo, pero es uno el que verdaderamente, el que está viviendo esa emoción de acuerdo a la intensidad con que la viva, y es lo que uno hace que ese evento se vuelva demasiado traumático, o sea, demasiado doloroso. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Y qué sucede? Sucede que ese evento que se ha vuelto demasiado traumático, que está causado por traer un recuerdo del pasado, que está ahí, que está presente. Vamos, ustedes tienen un recuerdo del pasado que en un momento dado no han vuelto a vivir otra vez. Y está presente.
Pero tenemos que sacarlo de nosotros, tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestra mente. Tenemos que llegar a un momento en el cual si oímos una sirena, entonces ya no salimos corriendo, sino que oímos la sirena y la relacionamos con un accidente de tránsito que lleva a alguien rumbo a una clínica que de pronto está enfermo. Ese evolucionar, ¿sí?, nos lleva a que nosotros podamos aceptar determinadas cosas y no sean cosas traumáticas ni dolorosas. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Y es así como la gran mayoría de las personas intentan controlar evitando los eventos o a las personas. Yo les comentaba a ustedes que yo viví una experiencia donde yo estaba almorzando, ¿sí?, comiéndome un almuerzo pero súper delicioso, y de pronto oí una voz que me pareció que era alguien que yo no quería, y ese momento el almuerzo se acabó para mí, o sea, me tiré el almuerzo, me tiré todo. ¿Quién fue el culpable? Yo. No el evento, fui yo. ¿Por qué? Porque yo fui el que lo relacioné con un evento traumático, o sea, un evento, una emoción primaria. ¿Vamos ahí? Y es así como Dios quiere. Hay personas que dicen que el pasado no importa, pero esas personas son aquellas que verdaderamente no han intentado resolver sus conflictos. Y es cuando nosotros tenemos que venir en el camino del Señor, en la palabra de Dios, en que somos en Cristo Jesús, que tenemos que pedirle a Dios que verdaderamente resuelva en nosotros esos eventos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres en todo y que podamos abrir nuestro corazón, podamos abrir este templo de Dios donde están diferentes puertas, diferentes cuartos, podamos abrir todos los cuartos para que el Espíritu de Dios entre y nos limpie. Esa emoción primaria, mi amado hermano, la tenemos todos. Pero así como puede de pronto ser una sola emoción primaria, pueden ser miles de emociones primarias. Y es como tenemos que ir a la presencia de Dios para que sea Dios en su poder infinito quien a nosotros nos diga qué tenemos que hacer. Por tanto, en el camino en Cristo, Él hace todo a la luz. Él trae lo oculto a la luz, en el tiempo indicado, en el momento indicado, mi amado hermano. O sea, ni es más ni es después. Cuando nosotros ya estamos verdaderamente fuertes, diga el débil fuerte soy, en ese momento que nosotros tenemos ya la fortaleza para poder resistir esa emoción primaria, o sea, ese evento, es cuando Dios a nosotros nos enfrenta con ese evento. Muchas veces nosotros somos abandonados y después tenemos que enfrentarnos a nuestros padres o a aquella persona que nos abandonó para que en ese momento Dios nos coloca a nosotros para que nuestro corazón saque todo y podamos nosotros ser libres y tengamos un corazón libre y dispuesto para Dios, para todo lo que venga. Y fuera de eso podamos nosotros verdaderamente llevar a esa libertad a esa persona que de pronto estuvo como uno en esas condiciones. Yo a veces digo que los celos son terribles. Los celos son terribles. Son duros. Hay gente que dice, paso. Pero no es cierto. Cuando una persona tiene celos, óigame bien, celos con esa persona está viviendo una experiencia muy tremenda. Tuvo que haber tenido una emoción primaria muy fuerte. Y eso lo lleva a que en un momento dado de pronto se pueda suicidar, o que en un momento dado de pronto pueda dejar el trabajo, irse para otro lado, que pueda dejar de pronto una pareja con la cual está viviendo así, y uno dice, ¿y esto qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Por qué se fue? Fíjense que hay momentos en los cuales, hermanos en la iglesia, que de pronto uno está predicando algo y en ese momento predicó una palabra y esa palabra afectó el corazón de ese hermano, y ese hermano, en vez de venir a la presencia de Dios, en vez de ir y buscar del Señor, y en vez de decirle, Señor, dame la fuerza y enfrentar ese evento, se esconde, va y se encierra. No quiere saber nada, no vuelve a la iglesia. Pero eso no es por culpa de él, es por culpa de esa emoción primaria que ha vivido y que no quiere verdaderamente solucionar. Uno tiene que, todas las cosas, como decía la pastora una vez, son unos círculos que tenemos que cerrarlos completamente para poder estar en Cristo Jesús. Amén. Para poder vivir en libertad, mi amado hermano. Uno no puede vivir en esclavitud. Y por eso Dios también colocó en nosotros el perdón.
por el amor de Él. Y en la medida que nosotros empecemos a perdonar, en esa medida nosotros empezamos a vivificar. Por eso tenemos que verlo todo, tenemos que mirar, eso nos lleva a que nosotros maduremos hasta poder enfrentar ese evento. Vámonos al Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mire si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Nosotros no sabemos si nosotros tenemos iniquidad, si nosotros somos inicuos a pesar de estar asistiendo a la iglesia. Y es cuando tenemos que pedirle al Señor que nos examine, que Él mire nuestro corazón, y fíjese que ahí dice que también mire nuestros pensamientos. Que Él sepa lo que yo estoy pensando y de acuerdo a mi corazón, óigame bien, corazón. Ahí empezamos ya a hablar del corazón. Entonces, de acuerdo a mi corazón y a mis pensamientos, entonces Él mire a ver si yo estoy en iniquidad. Y si estoy en iniquidad, entonces que me traiga a mi mente para yo poder pedir perdón por la iniquidad que tengo. Porque es la única fórmula para que usted pueda ser perdonado es cuando usted trae de su corazón sale a su mente y de su mente sale a su boca para que usted pronuncie palabra, para que esa palabra sea de bendición. Cuando estemos hablando del corazón espiritual, entonces empezaremos a darnos cuenta de qué es eso, qué es lo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que, es que el Señor como conoce todo lo que, claro, Él conoce todo lo que tú sabes, que tú tienes. Él sabe tu venir porque Él escribió un libro sobre tu vida. Pero eres tú quien tiene que pronunciar, eres tú quien tiene que abrir la puerta, eres tú quien tiene que permitir que Él entre. ¿Para qué? Para cuando Él entre, entonces Él pueda limpiar todo. ¿Por qué? Porque ya me siento aquí bien. Entonces ya usted entra, le dice entre, y en ese momento Él puede entrar y sentarse a la mesa contigo. Y es así como Dios quiere que nosotros estemos, es así como Dios quiere que nosotros seamos. Recuerde que ya les he comentado y que la emoción es como una especie de alarma, un stop para el alma, y así también son los sentidos físicos para el cuerpo. Si usted se quema, si usted de pronto siente mucho frío, si usted de pronto alguien la golpea, la maltrata, entonces usted trata de evitarlo. Entonces ese es como ese stop, esa alarma roja, ¿sí?, que le hace que usted evite esa persona y busque de pronto de otras cosas. Amén. Es así como, mi amado hermano, primero que todo tenemos que ver que toda la luz tiene que ser en la presencia de Dios, en el recuerdo de mis emociones. Recuerde que ustedes son eventos que se producen, pero que de acuerdo a mi intensidad de la emoción que yo vivo, voy a estarla viviendo en momentos. Ahí pueden pasar años, pueden pasar de pronto 5, 10 años, y de pronto en un momento dado viene ese proceso. Y es cuando Dios quiere que usted entre. ¿Por qué? Porque ya Dios le ha dado a usted en la palabra esa fortaleza y esa visión para que usted pueda verdaderamente vivir esa experiencia y vivirla en santidad. Y eso es lo que aún no han entendido los psicólogos ni los psiquiatras. Ellos creen que es llevarlo a uno a que de pronto uno se tome unas pastillas. Lógico, las pastillas lo llevan a uno. Pues sí, son las que modelan, lo que yo ahorita decía al comienzo. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando nosotros estamos en el camino de Dios, tenemos que pedirle a Dios para que Él en el momento preciso, en el sitio preciso, ¿sí?, en el punto preciso, Él haga en nosotros la sanidad por una palabra que de pronto venga en ese momento. Y esa palabra es la que manifestamos. Y es cuando nosotros tenemos que traerla a nuestro corazón. Amén. El segundo paso es el perdón. Ya en ese momento traemos esa situación a nuestra mente, viene Dios y a nosotros nos llena, pero si nosotros no hemos estado en Cristo Jesús, si nosotros verdaderamente no hemos vivificado la presencia de estar en Cristo, en ese momento el amor de nosotros es un amor terrenal. Pero cuando yo voy a la presencia de Dios, el amor mío es el amor en Dios. ¿Y qué es lo que dice Corintios 13 del amor? Que es benigno, que es paciente, que todo lo suple. Todas esas cosas entonces tenemos que mirarla y tenemos que llevarla a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que en ese momento este corazón empiece a vivificar el amor en Cristo Jesús. Y amor en nosotros.
Porque si usted no se ama primero, no puede amar a los demás. ¿Cómo los va a amar si usted no siente nada? Y en la medida que usted se ama a sí mismo y ama a Dios, también ama a sus hermanos, y en esa medida usted aprende a perdonarlos. Así es como llega el perdón por ese lado. Vayámonos entonces a Hebreos 10:17. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Acuérdate que Dios no se acuerda de mis pecados ni mis transgresiones, ¿cierto? ¿Y qué dice Salmo 103, versículo 12? Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Entonces Él hace que nosotros estemos lejos. ¿Pero por qué? Porque ha limpiado nuestro corazón. Él ha limpiado todo. Y la palabra de Dios también dice que Él todo lo envía a lo profundo del mar, allá donde nadie lo puede encontrar. ¿Listo? Por lo tanto, entonces debemos esperar y no volver a usarlo. O sea, no tenemos por qué usar esos recuerdos que de pronto tenemos, que nos ha llevado a tener una aflicción y un conflicto en nuestra vida. Tenemos que usarlos de pronto para, como dice el refrán, ¿sí? El que me la ha hecho, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. En el Espíritu de Dios, en el amor de Jesús, no existe eso. Él cuando reprendió a los que estaban en el templo, ¿Él qué hizo? Él no los atacó a ellos. Él lo que hizo fue voltear las mesas. Dios nos ama. Dios ama al pecador. Pero Dios aborrece el pecado. Y así como tenemos que empezar a diferenciar una cosa de otra. Amén. Dios, la palabra de Dios no exige que nosotros tengamos que ser restituidos o que tengamos de pronto que nos podamos vengar. ¿Cuánta gente hemos visto durante estos años que han pedido la restitución? Yo me pregunto, ¿cómo podrá alguien restituir a esa persona que yo amé tanto? Imposible. Nadie lo puede restituir. ¿Sí? ¿Cómo podrá esa persona restituir, ¿sí?, a esa persona que yo la tengo, recuerdo de ella cada 15 días o cada 5, cada 3 meses o qué sé yo, cualquier cosa de esas? Recuerdo su hablar, su sonrisa. ¿Será posible que, como le dijo Nicodemo, pero es que tendría que volver otra vez a la matriz de mi madre? Eso no es posible. Yo no puedo restituir. Tengo que perdonar. Debo de perdonar, ¿pero qué? En el amor en Cristo Jesús. Porque Él sí vivió una experiencia. Y Dios Padre también tuvo una experiencia. Dios Padre tuvo que ver a su Hijo unigénito amado, en quien tenía complacencia, verlo como estaba en la cruz por culpa de nosotros, por culpa de nuestros pecados. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y es así como Dios también quiere que nosotros tengamos el perdón, pero que no exijamos ni venganza ni restitución. En Romanos capítulo 12, versículo 19. Amaos los unos a los otros por amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Y es así como Dios, amaos los unos a los otros, ¿cierto? Con amor fraternal y prefiriéndoos los unos a los otros, ¿cierto? También tenemos que vivir, el hecho de que usted perdone a alguien, eso no quiere decir que al perdonarlo las ofensas ya fueron borradas. Errado. Esas ofensas siguen ahí. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Que nos dé verdaderamente la fortaleza para poder resistir esas ofensas hasta que Dios termine con eso. Dios termine con esas ofensas. ¿Por qué? Porque un chisme puede matarlo a uno. Si alguien habla de uno que uno es tal cosa, entonces el chisme se va. ¿Y cómo hace la persona para poder recuperar ese chisme si está ya? ¿Cuántas veces los escritores, cuántas veces los que hablan por televisión o los que hablan de pronto en WhatsApp o en YouTube, en Facebook, sacan un chisme, sacan una mentira? Y es imposible poderle quitar esa mentira a la gente que ha visto o ha oído, ¿sí?, o ha leído esa información. Si no, vayámonos entonces a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Yo lo leo. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, la palabra dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dígame bien, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre,
considerándoos a ti mismo, no sea que tú también puedas ser tentado. ¿Qué es lo que dice el Señor? O sea, lo que dice el Señor es de que todo lo que tú siembres, de eso segares. Si ustedes oyeron ayer el devocional del sembrador, wow, lo cogieron por una parte que yo quedé maravillado. Bonito, ¿cierto? Cuando lo cogieron por la parte de la mente. Dije yo, wow, Señor, usted como que está coordinando las cosas, ¿cierto? Porque estamos hablando verdaderamente de la mente, las emociones, ¿sí? Y la voluntad. Y es así como Dios también quiere que usted, mi amado hermano, fuera de que usted aprenda a vivir con esas consecuencias, no quiere decir que usted tenga que ser un esclavo de esas consecuencias. Sí, pero usted va a la presencia de Dios, óigame bien, y es Dios el que hace la obra, no somos nosotros. Grábese eso bien en la memoria. Dios en nosotros coloca un espíritu. Ese espíritu que es el espíritu de vida, que es el que quema todo aquel espíritu que es de enfermedad, de muerte o de contienda. Todo lo que son obras, Él las rechaza en el nombre de Cristo Jesús. Y coloca en nosotros lo que es los frutos del Espíritu de Dios. Tenemos que orar, tenemos que pedir. Eso lo he dicho muchas veces. Nosotros fuimos llamados a ser oradores. Nosotros fuimos llamados a clamar, a gemir por todos aquellos. El devocional que presentó Nora, que me llamó la atención cuando sacó las otras dos citas, sí, donde dice que el que pide se le da, el que toca se le abre. En esa medida que nosotros aprendamos a orar, en esa medida que nosotros aprendamos a vivificar la presencia de Dios, siempre que tú vayas a pedir por alguien, Dios a ti te concede ese don, te concede ese pedido y te lo hace, y entonces en ese momento podemos todos vivir de gloria en gloria, de paz en paz, de bendición en bendición. Y es así como entonces, vayámonos a Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Estamos llamados a hacer el bien a todos. Por eso Jesús dijo que nosotros solamente somos fuente y que esa fuente solamente sale un tipo de agua especial. No pueden haber dos tipos de agua diferentes, ¿ve? Porque es utópico que de una misma boca salgan dos cosas de diferente sentido. Y en Gálatas capítulo 5 versículos 13 y 14 lo leo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Hasta ahí estamos? Entonces fíjese que hay unas emociones primarias, hay otras emociones secundarias que son las que vivimos actualmente, pero las emociones primarias tienen un evento y tienen una intensidad, y tenemos que pedirle al Señor para que eso sea traído a memoria, para que podamos verdaderamente amar a nuestro prójimo con todo el corazón. Por eso la palabra de Dios dice que cuando traigáis una ofrenda al altar, al alfolí, ¿sí?, y se acuerde de que tiene un conflicto con su hermano, deposita la ofrenda y ve y le pides perdón a tu hermano, para que esa ofrenda pueda ser una ofrenda grata, agradable al Señor, y no una ofrenda como la de Caín. Ahora vamos a hablar de un tema que para mí es un tema difícil. Yo creo que difícil para el mundo, difícil para los que están en la carne, en el mundo y en el espíritu del enemigo, aunque el espíritu del enemigo ya sabe lo que es. Él lo conoce. Vamos a hablar de un tema que se llama el corazón espiritual. Sí, mis amados hermanos, la otra vez le pregunté a una hermana, sí, que dónde estaba el corazón, y de una vez se llevó la mano al corazón, a la parte izquierda, y dijo, aquí está mi corazón, listo, perfecto, ese es el corazón carnal. El corazón es la carne. Es el corazón el cual bombea la sangre a las diferentes partes del cuerpo, que tiene 4 ventrículos, que tiene 4 cavidades, 2 aurículas arriba y 2 ventrículos abajo. Que las cavidades de la izquierda son para el lado, son las que reciben la cantidad de sangre ya con CO2, o sea, contaminada, y las del derecho son las que expulsan la sangre con oxígeno, o sea, purificada.
Amén de que también tienen otros elementos y otra serie de cosas que son las que hacen que nuestro cuerpo, ¿sí?, se mantenga dinámico, se mantenga fuerte. Y es así como esa parte derecha, ¿sí?, llega la sangre por las venas, por los linfáticos, llega a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho y de ahí pasa a la aurícula derecha. No, llega al aurículo derecho y de ahí pasa al ventrículo derecho y de ahí pasa al pulmón, por la arteria pulmonar, que en ese momento debiera llamarse vena pulmonar, pero se llama arteria. ¿Por qué? Porque está llegando a los pulmones. Cuando llega al pulmón, ahí suelta el CO2 y recibe el oxígeno, que es lo que le pasa a los que sufren de problemas de neumonía, que tienen que ponerle oxígeno para que puedan vivir, para que puedan respirar. Y es así como llega a esa parte y ahí se oxigena y vuelve otra vez a la aurícula izquierda y de ahí pasa al ventrículo izquierdo, de donde es expulsado por la aorta a las diferentes partes del cuerpo. Si esa se da a las extremidades, entonces se llama aorta. Y si esa es la parte superior, entonces ya se llama la parte que llama la tricúspide o el triángulo. Y es donde va por la carótida y llega al cerebro, y es la que verdaderamente nos oxigena el cerebro. Si tenemos problemas de algún taponamiento, entonces cuando empezamos a tener problemas para poder caminar, pensar, diferentes cosas, o de pronto en las extremidades se nos duermen las piernas, ¿sí?, a veces se nos quedan sin circulación y tenemos que amputarlas, quitarlas. ¿Para qué? Para que la persona pueda vivir. Amén. Ese es el corazón dentro de nosotros, nos da vida. Porque hay que reconocerlo, si no es por él, morimos. Puede haber de pronto una muerte, que puede ser muerte cerebral, que es diferente a la muerte, ¿sí?, por falla del corazón, por falla cardíaca. Esa muerte cerebral, usted puede durar ahí meses, pero si le mantienen vivo el corazón, ahí perdura. Cuando nosotros hablamos del corazón espiritual, el corazón espiritual es algo que no tiene una ubicación dentro del cuerpo. Es algo que es el asiento de las actitudes, de las emociones y de la inteligencia. O sea, es como decir el alma más la conciencia. Y recordemos que el alma son sentimientos, pensamientos y voluntad. Y si nosotros hemos hablado de esos pensamientos, de esas emociones primarias, de todas esas cosas, tenemos que pasarla a esas emociones que ya son emociones de bendición para nuestra vida. Y es cuando viene el chic de la transformación. Viene ese algo que me hace a mí decir, wow, ¿por qué yo siento algo por aquella persona si no lo conozco? ¿Por qué yo siento que tengo que darle de comer a esa persona que viene caminando si yo nunca he estado con él ni he hablado con él? Es aquello que es profundo. Es aquello que es, ¿cómo le dijera? Es algo profundo que tenemos para expresar lo que sentimos. Eso que usted siente, no el sentir, sino ese que usted dice, te amo con el corazón, te amo con todas las fuerzas de mi ser. ¡Wow! Y uno le pregunta y le dice, ¿dónde está el ser? ¿Cierto? Entonces tiene que ser que usted lo coge, sí, con todas las fuerzas. ¿Dónde están todas las fuerzas? Entonces son aquellas cosas que uno tiene en su interior, algo tan bonito, como tan íntimo, tan propio, ¿sí?, que uno a veces coge el amor hacia alguien. Por ahí estaba viendo un video de una persona, una mujer que llegó y decidió ayudar a un pordiosero, ¿sí?, y terminó casándose con el pordiosero, viviendo con el pordiosero. Y uno dice, wow, ¿y esto qué pasó? Son cosas que son internas, profundas, que uno a veces ni siquiera se explica. ¿Cómo lo podemos nosotros explicar? ¿Dónde lo cojo yo para poderle decir, bueno, es que el porcentaje de tanto por tanto, entonces nos dio esto y esto, entonces es la sumatoria de todo esto nos llevó a esto? Y es así como esa parte interna es lo que el filósofo Immanuel Kant diferenció. Inicialmente él decía que primero nosotros percibimos algo del mundo real, o sea, percibimos, y que después de percibir nosotros llegamos a pensar,
Entonces nosotros pensamos en lo que vemos, pensamos en lo que nosotros nos imaginamos, o a usted cuántas veces le ha pasado, que de pronto está así, de pronto quietica, y de pronto viene a su mente algo y la hace estremecer, la hace sentir, o sea, la hace de pronto pensar, o de pronto viene a su mente una cita bíblica. Y esa cita bíblica la lleva a que usted camine en esa palabra. Y es así como muchas veces Dios permite que nosotros caminemos en esa palabra. Y el caminar en esa palabra nos lleva siempre a que vivifiquemos. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos permite, es Dios quien verdaderamente nos permite que nosotros podamos llegar a un momento, a ese punto, a esa parte de ese corazón espiritual, ese Dios espiritual, para que Él verdaderamente se refleje en mi vida, en mi forma de ser, mis amados hermanos. De esta forma, la mente es influenciada por factores tanto externos como internos, buenos o malos, y que lo lleva a un sitio que se llama el corazón, ese corazón espiritual. Ese corazón espiritual es la conciencia, pero es la sumatoria de todo esto, no es solamente la conciencia, es la sumatoria de todo esto, donde la conciencia me dice a mí si esto es bueno o malo. Pero si yo estoy haciendo lo bueno, todos esos pensamientos los llevo a la parte buena y voy a actuar de una forma buena. Pero si estoy haciendo lo malo, entonces voy a actuar de una forma mala. Entonces, ¿qué sucede? Mi corazón espiritual sigue de acuerdo a lo que el Espíritu le dice. Sí, porque yo tenía una, ¿qué digo? Como una mezcolanza en todo eso. Yo decía, wow, tal cosa. Y uno tiene que empezar a diferenciar una cosa de otra. No quiere decir que usted no tenga un corazón espiritual dentro de la parte de la oscuridad, que lo lleva a hacer cosas malas, que lo lleva a pensar que todo lo malo es bueno, que lo lleva a discernir que todo eso es dentro de esa parte. Pero cuando usted ya tiene un corazón espiritual dentro de lo bueno, corazón espiritual en la palabra, en la luz, ya eso lo lleva a que usted todo lo lleve a la palabra y discierna, ¿sí? Discierna, traiga las cosas, deseche lo malo y tome lo bueno. Y por eso estamos viviendo, siempre vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque hemos sabido diferenciar una cosa de otra, hemos sabido verdaderamente conocer lo que tenemos que conocer. Amén. Vayámonos a Jeremías capítulo 17, versículo 10. Y Jehová escudriña la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Jehová que escudriña la mente y que prueba el corazón, ¿cierto? Él prueba mi corazón. Por eso el salmista siempre le dice, mira mi corazón, examíname. ¿Por qué? Porque el salmista sabía que él también podía estar en pecado. Entonces en ese momento ese pecado estaba trayendo sobre él unas consecuencias. Y cuando uno le pide al Señor que Él venga a nosotros, que Él abra, y usted abra completamente las compuertas de su mente, de sus emociones, de su conciencia, entonces ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es que Él le ministra a usted para que usted pueda tomar el camino correcto, la indicación correcta. Al no haber control sobre esa percepción del mundo exterior, que son sentimientos y emociones, mi amado hermano, se albergan en lo profundo de nuestro ser, en ese corazón. Y con el alma, que es la voluntad, se toman decisiones que a la larga pueden ser beneficiosas o pueden ser contrarias para nosotros. Si no, vayámonos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Sí, entonces tenemos que dar gracias ¿en qué? En todo. Una partecita nada más, ¿cierto? Señor, usted como me hizo este favor, entonces yo le doy gracias en este favor, ¿cierto? Tenemos que agradecerle a Dios, Tenemos que agradecerle a Dios en todo momento y en toda ocasión por todo lo que Él haga por nosotros. Recordemos, mis amados hermanos, que el corazón es el asiento. Recordemos, mis amados hermanos, que el corazón es el asiento de los sentimientos, de los pensamientos, de la inteligencia y de la conciencia
que busca tener una comunión con Dios de manera permanente. Esa comunión con Dios de manera permanente es lo que hace que nosotros, que nuestro espíritu esté siempre presente en todo momento. Acuérdense que el espíritu tiene 3 componentes, que es la intuición, que es la común unión y que es la conciencia. Y es así como en Éxodo capítulo 8, versículo 32, Dios endureció el corazón de el faraón, pero esta vez lo endureció para que tuviese rebeldía, para Dios poder seguir haciendo otras cosas más que necesitaba hacer para que el pueblo judío, el pueblo israelita, pudiese darse cuenta de eso. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. amén. Entonces, ¿qué nos está dando a nosotros el Señor? Nos va a quitar, ¿qué? Ese corazón espiritual que es duro, y nos va a colocar un corazón espiritual blando, generoso, voluntarioso. Es cuando usted empieza de pronto en un momento dado que a usted le gusta ser tacaño, ¿sí? Más tenido que un burro en bajada, y en ese momento usted le dice al Señor que le dé el don de dar, y empieza Dios a permitirle que usted le empiece a dar a determinadas personas, y empieza usted a dar, de modo tal que Dios empieza a darle también a usted. Entonces, en la medida que usted libere su mano, la medida que usted dé, en esa medida que usted, esa mano no esté llena, es cuando Dios a usted le va a llenar otra vez su mano de cosas nuevas, de cosas preciosas en Dios, en Cristo Jesús. Cuando usted recibe la palabra, cuando usted va con la palabra, cuando usted se llena de la palabra, usted puede ser fuente o puede ser pozo. ¿Y qué sucede con la palabra? ¿Qué sucede con algo que usted mete en un pozo? Se le va a podrir, ¿cierto? Le sale moho, le salen diferentes cosas. Pero si usted lo lleva a la fuente, cada vez que usted saca, acuérdese que la fuente por un lado sale y por otro lado está entrando. Entonces, cuando Dios le está enseñando a ustedes cosas nuevas, cosas bonitas, cosas preciosas que van llevándolo a usted a que en un momento dado pueda no tener vacíos. Porque esos vacíos son fuertes. Acuérdense que cuando uno va en un vehículo y de pronto hay un bache o un vacío, ¿sí? El carro brinca, y cuando uno brinca de pronto puede brincar mucho o poquito y se puede usted golpear y lesionar determinadas cosas. Cuando Dios está haciendo en uno la obra, Él está llenando en nosotros esos vacíos, esas emociones primarias que hablábamos, esos eventos que han sido traumáticos, ¿sí? En ese momento Dios los está llenando para que usted pueda subir ¿en quién? En Cristo Jesús. Para que usted pueda seguir subiendo, alcanzando metas que lo lleven a usted cada día a madurar más y a tener en Cristo Jesús una fortaleza, unas raíces bien profundas. Amén. En Proverbios 10, versículo 8, ¿qué dice la palabra de Dios? Que eso sí es una cita muy bonita. La palabra de Dios dice así: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí el sabio de corazón, ¿qué va a recibir? El sabio de corazón en el camino de Dios, ¿qué va a recibir? Va a recibir los mandamientos, la palabra. Y si nosotros recibimos la palabra, ¿qué recibimos? Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Y en la medida que nosotros estemos en la presencia de Dios, vamos a ser iluminados y vamos a ser inspirados en la palabra. Por eso, para poder llegar, tenemos que pasar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No podemos llegar directamente a ese número. En Marcos capítulo 2, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los escribanos, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué hacían ellos? Ellos estaban pensando en sus corazones. ¿Será que el corazón dentro de la carne pensará? No. Ellos estaban pensando en su corazón que tenían, en el espíritu que ellos tenían. Pero para poder pues, tener la marcha bien, vamos a saber que el corazón espiritual es el corazón de Dios y el corazón común y corriente es el corazón del hombre, de la carne. ¿Listo? ¿Vale? No el corazón ese que bombea sangre, sino es el corazón que nos lleva a pensar en cosas. En Lucas capítulo 6, versículo 45. Esto lo estoy leyendo para que ustedes vean las citas bíblicas de lo que es el corazón en Dios. Corazón en Cristo Jesús.
Lucas 6:45. La palabra de Dios dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta ahí, pues yo creo que explicarle esto sí me queda como, sí, ya debería redundar. O sea, si usted tiene un corazón bueno, si usted piensa lo bueno, ¿cómo va a sacar lo malo? Si usted es una fuente, ¿cómo va a botar esa fuente? ¿Cómo va a botar agua sucia? Tiene que botar agua limpia, agua de bendición, agua de Cristo Jesús. Amén. Por eso, cuando nosotros guardamos diligentemente el corazón, el mismo es esencial para crecer ¿en qué? En conocimiento, en entendimiento y en eso. Cuando hablaban de Jesús que estaba en crecimiento, ¿qué dijeron? El niño crece en sabiduría. Él no crecía en tamaño, él crecía en sabiduría. Era tanta la sabiduría que él tenía. Vámonos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manará la vida. Amén. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Pero cuál corazón? El corazón espiritual en Dios. Porque de él, ¿qué? Mana la vida. Él me lleva a mí a que yo en un momento dado reconozca lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces tenemos dudas? ¿Cuántas veces estamos en conflictos? ¿Cuántas veces no sabemos ni siquiera ni para dónde caminamos? ¿Será que voy para este lado o se voy para otro lado? Cuando era Adán y Eva en el capítulo 2 de Génesis, no había sino solamente una sola cosa: no comer del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces había solamente una respuesta: no podemos comer de ese árbol. Ahora en este momento tenemos miles y miles de respuestas para una sola pregunta. Pero que la palabra de Dios nos dice aquí, ¿qué es? Que cuando yo guardo mi corazón en Cristo Jesús, Él me enseñará a mí a yo poder magnificar, o sea, poder caminar, poder ir de victoria en victoria. ¿Qué es lo que Dios anda buscando en nosotros? Dios no anda buscando, mi amado hermano, que usted caiga, porque para eso está ¿quién? El enemigo, el maligno, ¿cierto? El enemigo anda buscando siempre las tres condiciones que él tiene. Para eso él fue hecho, para robar, llevarlos a todo el tiempo a una condición de muerte. Y esa condición de muerte es la que nosotros nos tenemos que evitar. De donde un corazón puro es tener un solo propósito o una meta. ¿Y cuál es la meta que habíamos hablado? ¿Cuál es el objeto que nosotros habíamos comentado? Estar en Cristo Jesús. Vivificar la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que a mí me sucede algo, cada vez que yo tenga un pensamiento, cada vez que yo tenga un conflicto, cada vez que yo tenga una duda, tengo que ir a la palabra. ¿Para qué? Para que Dios sea quien me resuelva mi conflicto. Y es así como yo tengo que vivir en Él, todo el tiempo en Él. Y la palabra tiene que aflorar a mí. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y tener una identidad en Cristo Jesús. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces el corazón espiritual es una fuente de sentimientos tales como el amor, la compasión, la lealtad, la tristeza. Pero está compuesto de lo que ya hemos dicho, de los tres elementos del alma, más ese elemento espiritual que se llama conciencia. Voy a darle unas citas bíblicas para que ustedes las guarden y las conserven ahí. En Mateo 9:4, Hechos 11:23, que es el propósito del corazón para permanecer unidos al Señor. En Juan 16, versículo 22. También ustedes ahora tienen tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará su corazón y nadie les quitará vuestro gozo, su gozo. Amén. De esa forma es cuando Dios verdaderamente viene a nosotros y nos llena ¿de qué? De gozo. Porque el Espíritu de Dios, ¿qué trae? Gozo, paz y prosperidad. Qué importante que veamos qué es la prosperidad en el Espíritu de Dios. Amén. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Es así como Dios nos reprende por intermedio de ¿qué? De nuestro corazón, del corazón espiritual en Cristo Jesús.
Cuando nosotros analizamos que a pesar de estar en el alma, que pensamos, que decidimos, que percibimos, ¿sí?, y que hacemos un discernimiento del bien y del mal, tenemos que analizar que hay un centro de nosotros que es donde se anida esto que estamos hablando, ese corazón espiritual en Dios, que se anida, ese centro que es el que hace que nosotros verdaderamente lo reconozcamos a Dios como nuestro Dios y que empecemos a amar a Dios con todo el corazón. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Con toda tu alma. Amén. Y con toda tu mente. Amén. Y con todas tus fuerzas. Amén. Ese es el principal mandamiento. Entonces en sí, con todo el ser. Pero fíjese que inicialmente él empieza con todo tu corazón, y después pasa con el alma. O sea, hay algo eso interior en ese centro, que es el que me llega a que yo tenga una relación de amor con él. Por lo tanto, se requiere que yo tenga un corazón amplio. Ese corazón, cuando está en mí, cuando yo estoy en el mundo, cuando yo estoy en la parte natural, ese corazón es un corazón finito. Es un corazón que está dado de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo a mi vivencia. Si yo estoy en el mundo, con un corazón en el mundo, ¿qué hago? Si este me la hizo, entonces yo no. Es como él ayer no me miró, entonces yo hoy no lo miro. Yo se la hago, listo. Mija, ¿qué tal cosa? No, si quiere, ahí está el tinto, por favor, si quiere sírvaselo. Ya la sirvienta suya se acabó. Esta mañana le comentaba yo a mis hermanos, ¿sí? Yo les comentaba, a veces hay cosas que uno muchas veces dice, ¿sí?, de pronto las puede decir como tomando el pelo, pero uno no sabe cómo puede estar el corazón de esa persona que lo recibe y cómo lo puede, ¿sí? Recuerde que habíamos hablado de ese objeto, ¿sí?, pero también habíamos hablado de esa persona que verdaderamente está sintiendo, y entonces ya no es el objeto, sino es los sentimientos de esa persona que recibe una palabra que de pronto pudo haber sido un chiste, y ese lo conserva y lo lleva en su vida hasta el día menos pensado, saca a relucirlo. Ah, no, pero es que como usted hace 15 años, yo tengo una persona que conozco muy bien, que cada vez que hablamos, a las 3 semanas o a los 3 meses empieza a decirme, lo que usted me dijo hace tanto tiempo, yo he estado pensándolo y tal cosa, y yo, wow, y esto cuánto se acordó hasta ahora. Fíjense que son cosas que guardamos, cuando tenemos que sacarlas a relucir para tener que una comunicación asertiva, una comunicación perfecta. Una comunicación donde usted diga lo que siente, ¿para qué? Para que haya en esa pareja, en ese grupo, o en esa comunidad, haya verdaderamente una relación bien consolidada. Y qué mejor que llevarla a la presencia de Dios, qué mejor que la cabeza de nosotros sea Cristo Jesús. Que nos enseñe la palabra y que nos indique qué tenemos que hacer. Hasta ahí más o menos vamos. Así como les he hablado de un centro, que es algo que recibe, como es un centro de comunicaciones, donde llega todos los informes de toda la ciudad, y de pronto envían un comunicado diciéndole, bueno, patrulla número 4, vaya para tal parte, que tal cosa, que hay un accidente en tal parte, patrulla número 7. Ese centro de comunicaciones, para que pueda funcionar bien, tiene que haber una puerta. Tiene que haber algo que entre y algo que sale. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Como cuando uno ve de pronto los nervios. Hay unos nervios, unas células o unos brazos aferentes y otros eferentes. Aferentes es cuando salen y eferentes es cuando entran. Y es así como cuando nosotros mantenemos ese corazón lleno, ¿cierto? Y de pronto empezamos a recibir más cosas y empezamos a dar más cosas. Es así como Dios hace en nosotros que eso que está en nosotros salga y no lastime nuestro corazón. Yo estaba leyendo un artículo que hablaba sobre la memoria. Y la memoria puede ser de dos tipos. Una memoria que puede ser una memoria reciente, y una memoria que puede ser una memoria antigua, una memoria residual. Que esa memoria reciente es la que acumula cosas en ese momento, puede durar de pronto 2 minutos, 3 minutos, que muchas veces a ustedes les ha pasado. Que están aquí de pronto en la iglesia, oyen la palabra, ¿sí?, y eso lo recuerdan, y cuando ya están ustedes en la casa ya se les ha olvidado. Pero esa memoria, eso que ustedes han recibido pasa a una memoria que se llama la memoria antigua.
o la memoria residual. Esa memoria es la que en un momento dado usted saca a relucir, es cuando el Espíritu, está usted hablando de pronto con alguien, hablando del Señor, y de pronto trae a su mente la palabra, y usted pronuncia la palabra sin darse cuenta y dice, pero es que yo no me acuerdo de esta. No se acuerda, pero usted lo vivió. O sea, tuvo ese encuentro con ese versículo. Por eso nosotros siempre nos abrimos para creer en quién, en Dios. Dígame, lo que hablábamos de esa cita bíblica, ¿cierto? Tenemos que ir a la palabra, abrirnos a la palabra y creer en lo que está diciendo. ¿Para qué? Para que en la medida que nosotros lo aceptamos, en esa medida en nuestro corazón, o sea, en eso profundo, allá en lo oculto, se está relacionando y está usted entrando en una común unión. ¿Con quién? Con la palabra de Dios. Si usted trae a su mente y trae a su memoria recuerdos, ¿sí?, de pronto de su esposo, ¿sí?, eso lo está llevando usted a su corazón, y esos recuerdos de su esposo en su corazón hacen que usted, el día menos pensado, esté usted, como cuando nos comentaba la pastora de la cuestión del abrazo, cuando Cristian llegó y le abrazó a ella. Ella todo el tiempo anhelaba que Cristian la abrazara. Y cuando Cristian llegó y la abrazó, ¿ella qué sintió en su corazón? O sea, su corazón explotó. Y así como muchas veces nosotros queremos que, vamos, en el caso mío, yo quiero muchas veces que mis nietos me consientan. Y cuando mi nieto llega y dice algo bonito, o sea, sobre mí, y se queda mirándome y me sonríe y me dice uchi uchi, yo inmediatamente siento que algo se explota dentro de mí. Y en mi corazón y en mi mente sale una palabra que es: Señor, bendícelo con todo tu corazón. Y yo clamo por ellos. ¿Por qué? Porque esa relación que existe con mis nietos es una cosa que es muy íntima, es una común unión. Y es lo que Dios quiere. Por eso una parte espiritual es comunión. ¿Estás en comunión con quién? ¿Estás en comunión con Dios o estás en comunión con el enemigo, con el mundo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué están viendo tus ojos y qué está oyendo tu oído? ¿Y qué estás percibiendo? Entonces, en la medida que tú percibas, en la medida que tú verdaderamente cambies todo eso, porque esa es la finalidad de esta charla. La finalidad de esta charla es que tú aprendas a conocer a Dios con todo tu corazón, de modo tal que no haya otro para ti, no hay otro para mí. Cuando yo empiezo verdaderamente a ver, a vivificar la presencia de Dios en mi corazón, en mi interior, de mí fluye, de mí brotan, como dice la palabra, brotan fuente de agua de vida eterna, brotan fuente de agua de vida, o sea, brota la palabra de Dios de modo tal que yo viva todo el tiempo pronunciándola, viva todo el tiempo vivificando esa palabra. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Y es así como nosotros, o sea, queremos. Por eso, si ustedes oyeron un comentario que yo hice con respecto a la parte que Cristian nos comentó que se había presentado en una reunión que se hizo con una persona delegada del Estado, nosotros solamente estamos para vivir en Cristo Jesús, en su palabra. Todo aquello que esté en contra de eso está en contra de lo que nosotros vivimos. Nosotros no podemos hacer cosas que la carne nos manda. Por eso Jesús dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que saber qué es lo que es de Dios, ¿sí?, y qué es lo que es del César, para nosotros poder verdaderamente decir no a tales cosas. Y por eso, gracias por los comentarios, porque fueron muy bonitos y me dieron a entender, creo que también a la pastora, que ustedes verdaderamente están en el camino del Señor. No nos interesan las cosas de afuera, nos interesan las cosas en las cuales nosotros estamos metidos, involucrados, imbuidos en el Espíritu de Dios. Por tanto, tiene que haber un espíritu. ¿Para qué? Para que lo contacte, para que lo reciba y para que lo contenga. Ese espíritu lo contacta, lo discierne, ¿sí?, entra en común unión, lo recibe, ¿sí?, y fuera de eso, el mismo espíritu se encarga de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí me han entendido a ustedes hasta dónde llega la profundidad del corazón? Y es así como esa relación que se inicie por nuestro corazón se va a mantener por nuestro corazón. ¿Quién es el que lo va a mantener? Esa parte interior, esa parte íntima, esa parte que ha enraizado y que hace como la palabra que nos dice en Juan 15. Nosotros somos esas ramas de la vid,
de la vid silvestre, que fuimos llevadas a la vid verdadera y estamos recibiendo, ¿qué estamos recibiendo? El corazón de la vid. La savia, o sea, la esencia de Dios, la esencia de Jesús. Por eso tenemos que vivir ¿en quién? En Cristo, no con, sino en Cristo. O sea, usted vive en la palabra, de cuenta que se está metiendo en esta que está delante, pero ¿por qué? Porque usted la está vivificando. Ya no es solamente una palabra, sino es algo más. Y es así como esa armonía que usted adquiere, que hemos hablado también de la armonía. Hablamos de una relación. Yo a quién tengo como papá, como Abba Padre. ¿A quién tengo como mi Señor? Esa relación tengo que yo definirla y saber con quién yo ando. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Y es así como nosotros, si andamos nosotros en Cristo Jesús, ¿sí? La gente va a decir, ese es cristiano. Ese no va a decir Hare Krishna, ni va a decir budismo, ni va a decir nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una palabra y la palabra a nosotros nos hace libre y nosotros caminamos en Él, en Cristo Jesús. Por eso yo les digo que me gustó mucho lo que ustedes expresaron. ¿Por qué? Porque me dieron a entender lo que yo en este momento estoy explicando. Digo, wow, qué bien que están. Gracias a Dios porque Dios a mí me muestra las cosas. Lo que yo le pido a Él, le digo, Señor, dígamelo. No que ellos me lo digan, sino dígamelo ahí. Y Él manda esos mensajes tan bonitos. Porque el mundo nos manda a nosotros a que nosotros vayamos a que nos recen, a que nos echen cositas. Pero nosotros tenemos una palabra que nos dice que tenemos que orar. ¿Por qué? Porque nosotros somos de bendición. Y la palabra de Dios me dice que si yo ato mis manos a Cristo Jesús, yo puedo imponer manos de sanidad y de liberación en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu. Y si yo creo en lo que estoy haciendo, hay sanidad, se da la sanidad. Amén. Es así que, por tanto, tiene que haber una armonía y deben coincidir. O sea, tiene que coincidir lo que dice la palabra a lo que yo estoy sintiendo. Tiene que coincidir lo que yo estoy sintiendo a lo que yo estoy haciendo, a cómo estoy caminando, a cómo me estoy comportando. Y para eso tenemos también que oír las otras enseñanzas que son las que nos llevan a que nosotros podamos entender mejor y comprender mejor lo que la palabra de Dios nos está explicando. En la medida que usted oiga los devocionales, perdóname que yo me amplié demasiado, yo saqué 18 audios, ¿sí? Del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque ya tengo 70 años y entonces, si tuviese nada más 30, había sacado nada más de pronto 2 audios. ¿Por qué? Porque es la experiencia, es ya ese caminar en Cristo Jesús, ya ese vivir las cosas que me han hecho ver cosas diferentes. El haber estado trabajando en una entidad donde tengo que encontrarme con diferentes temperamentos y gente que me ha enseñado a mí a ver las cosas de una forma diferente. ¿Ve? Y el estar en la palabra, ¿para qué? Yo pienso que de pronto las columnas de la iglesia las pone uno a hablar y si ellas se pusieran verdaderamente a lo que tienen en su corazón, porque a veces es que le da temor hablar, que ustedes empiezan a hablar de cosas, si ellas se pusieran a decir lo que sienten en su corazón, que han vivificado en Cristo Jesús, yo creo que durarían no 10, sino de pronto 15 audios. O sea, 150 minutos o 160 minutos, 2 horas, casi 3 horas. La mía fueron 3 horas. Es así como nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios. Nosotros no podemos cegar, o sea, nosotros no podemos coartar, nosotros no podemos cortar la presencia de Dios en nosotros. Y eso es lo que pasa cuando usted tiene una memoria, ¿sí? O una emoción primaria que la lleva a que usted coarte las cosas, que la lleva a que usted no disfrute de las cosas. Va usted a una fiesta y de pronto usted oye una voz y coarta de una vez, y corta de una vez y se vuelve a la fiesta y ni siquiera disfruta la fiesta cuando usted se manda a arreglar el cabello, va y compra un vestido nuevo, el mejor de todo, lo paga bien, ¿sí? Y se viste y se echa un perfume, wow. Eso, no como un perrito, sino wow. Por eso no tenemos por qué coartar nuestra forma con el Señor. Tenemos que, Señor, aquí estoy, coloca en mí tu corazón para yo poder disfrutar de esto, brincar, saltar y terminar. Si es posible, acuéstese en el piso Cristian lo tiene bien limpiecito. No hay ningún problema, no tiene ni siquiera ni bacterias, se lo puedo decir con toda seguridad. Es por esto que tenemos que tener un corazón, primero que todo, alegre. Si estamos en Cristo Jesús,
¿Qué nos da a nosotros el Espíritu? Gozo, ¿cierto? Entonces nos pone alegres. Vayámonos a Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos que tener un corazón alegre. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios esté dándonos salud, esté dándonos vida. ¿Sí? Vamos a ser de bendición en bendición. Entonces nosotros somos vida para los demás. Yo les comentaba a ustedes que le decía que el profeta, di a estos huesos secos. Nosotros tenemos que ir a esos huesos secos, porque están afuera, son secos. Pueden que estén al lado de uno. Hasta algunos se echan unos perfumes. Vamos, tenía un amigo que se echaba, yo creo que se echaba medio tarro, y yo le tomaba el pelo. Creo que si de pronto él oye esta prédica, él se va a dar cuenta de qué es él. Debemos también tener un corazón entendido. Óigame bien, Dios no quiere que usted no conozca, no sepa. Por eso Dios nos ha llevado a que nosotros conozcamos de los misterios de Él. Que nosotros empecemos a vislumbrar la gloria de Dios. Y que nosotros empecemos verdaderamente a caminar de acuerdo a ese vislumbre de gloria, de gozo en gozo, de victoria en victoria. Por eso tenemos que ir a Proverbios capítulo 15, versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro corazón? Tenemos que buscar, ¿qué? Más y más de Dios. Pero ¿quién a nosotros nos da el crecimiento? Nos lo da Dios. Dios a nosotros nos da el crecimiento. Entonces tenemos que ir a Él. Por eso el apóstol, o sea, Santiago dice, el que tenga necesidad de sabiduría, que la pida. Y pídala en abundancia. Señor, aumenta mi fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene 3 componentes. Entonces aumenta mi fe. Cada día aumenta mi fe. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, cuando usted de pronto dice, Señor, dame paciencia, ¿qué le sucede a usted, mi amado hermano? Baje de problema en problema, ¿cierto? Entonces usted tiene que decirle al Señor, Señor, quítame la impaciencia. Porque si usted le pide eso, Dios le da eso. Pero Dios le da a usted fortaleza en la paciencia. Vayámonos a Proverbios 15:15. Si todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Amén. Y es así como Dios, entonces, nos lleva a que nosotros estemos siempre satisfechos. ¿Por qué? Porque cada vez que usted va y le pide con convicción y con certeza, Dios a usted le hace todo lo que usted le pida, se lo da. Tarde o temprano. Porque recuerde que Dios tiene una voluntad. Y tenemos que ir por intermedio del Espíritu de Dios en la oración y que el mismo Espíritu de Dios vaya y entre al aposento de Dios y le diga al Señor, y Dios le dice a Él qué tiene que nosotros pronunciar para que nosotros lo pronunciemos y sea de bendición para nosotros. ¿Sí me entendió la forma como tiene que ir a la presencia de Dios? Ah, Señor, yo quiero que tú hagas por mi hermano que tal cosa, que me pidieron tal cosa. ¿Y el Señor qué dice? Entra al aposento, ora. Ora. Y es cuando se vienen todos esos pasos que tenemos que seguir en la oración. Vaya al culto el día domingo. ¿Sí? Y el culto tiene unos pasos. Así como las otras religiones tienen determinados pasos, nosotros también tenemos unos pasos que seguir para poder llegar a que la presencia de Dios se haga manifiesta en cada uno de nosotros. Porque, ¿qué dijo Jesús? Y todos, ¿a dónde? Al aposento alto. ¿Y qué hicieron todos cuando fueron unánimes juntos al aposento alto? Descendió el Espíritu de Dios. Y de esa forma usted entró. ¿Qué hizo Pedro? Tan pronto tuvo y recibió el Espíritu de Dios. Habló. Y habló en diferentes lenguas, de modo tal que aquellos que eran romanos oyeron en romano, aquellos que eran hebreos oyeron en hebreo, aquellos que eran griegos oyeron en griego, aquellos que eran toda cosa. Es lo que yo pienso y siento que es lo que se habló en diferentes lenguas. Y los ángeles también oyeron en ángel, palabras angelicales, porque también estaban ahí, porque siempre están presentes. Y es así como Dios también tiene que usted tenga un corazón apacible, mi amado hermano. 14:30, Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Amén. Entonces, oigan eso, el corazón apacible es vida de la carne. Corazón no apacible es un corazón inquieto, un corazón como una cabrita. Luego no va a tener vida, va a estar de un lado para otro lado. Y es lo que le pasa al mundo, es lo que le pasa a aquellos que no están en Cristo Jesús. Ha permitido que ustedes abran su corazón para que puedan entender el mensaje.
Óigame bien, mis amados hermanos, si ustedes no abren su corazón, que es el que estamos hablando, no pueden entender el mensaje. No les entra. Y van a salir, pastora, ¿y de qué habló el pastor? No, mi amado hermano. Somos nosotros los que tenemos que traer hacia Dios un corazón alegre, un corazón entendido, un corazón contento, un corazón apacible y un corazón satisfecho, agradecido. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé servir humildemente y tener abundancia en todo porque estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces sí se han dado cuenta de que tengo que tener un corazón agradecido. El apóstol Pablo estaba agradecido con Dios. Yo creo que de pronto el apóstol Pablo se estaba tomando la changua con el pan y estaba agradecido. ¿Por qué? Porque él sabía que el crecimiento que él tenía lo daba Dios y que ese crecimiento que él debía tener era un crecimiento cada día en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la carne para nada. Fíjense que esa es la misma palabra, o sea, no les estoy diciendo otra cosa diferente, sino la misma palabra. Es el discurrir en la palabra que verdaderamente a nosotros nos debe de enseñar, nos debe de manifestar, nos debe de educar. Y en la medida que tú te eduques, mi amado hermano, en vez de decir usted una serie de cosas que, perdóname que se lo diga, son barrabasadas, va a decir cosas que son correctas dentro del camino de Dios y van a ser para usted cada día de edificación. Y es cuando usted va a edificar no con madera ni con hojarasca, sino va a edificar ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas, que son las palabras dichas como conviene. Es así, mi amado hermano, que si nosotros miramos en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, a David, que es nuestro referente. ¿Por qué razón? Porque David tenía un corazón que conforme al corazón de... ¿Cuántos quisiéramos eso? ¿Qué dice la palabra? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, ¿qué pasó? Aquel que le dieron un gobierno y no supo manejarlo. ¿Por qué? Porque no tenía la conducción de alguien que es el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. ¿Para qué yo me pongo a buscar a alguien que no sepa nada con respecto a Dios cuando tengo un Dios que es el que me da a mí todo el conocimiento, el entendimiento y es el dueño del oro y la plata y es el que básicamente es omnisciente, omnipresente, todopoderoso? ¡Wow! El objeto mío es eso. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Y en esa forma es como yo tengo que convertirme al Señor. Salmo 51, 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Entonces siempre, fíjese que el salmista dice que en maldad, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Ese decir de ese salmista es reconocer que verdaderamente él estuvo allá en lo profundo, en el pozo. De ahí nos sacó a nosotros, ¿quién? El Señor. ¿Y a dónde nos trajo? Nos trajo la luz, nos trajo la libertad, nos dio a nosotros un nombre y nos dio a nosotros unas vestiduras y nos dio a nosotros un anillo. Estoy hablándole del Hijo Pródigo. Y nos enseñó a hacer diferentes cosas. Pero más que todo nos dio a nosotros algo. ¿Qué dijo él? Lavarle. Démosle esa agua que todo lo puede, que lo purifica, que lo convierte, que le hace de todo, aquella que lo hace que crea en lo que yo le estoy diciendo, aquella que lo convierte, que lo lleva a conocer de mí cada día más y más. ¿En el poder de quién? ¿En el poder en quién? En Cristo Jesús. Vuelvo otra vez y les insisto mucho, es que eso es vivificar la presencia de Dios. Que yo esté en mi casa y que yo esté haciendo algo y de pronto ¡pau!, se viene a la memoria, ¿sí?, esta palabra y yo empiece a degustarla, ¿cierto? Así sea una palabra de una muerte, lo que sea, o de pronto una batalla y uno diga, ¿qué me está enseñando el Señor con esta batalla? Al ser llenos del Espíritu, entonces, eso lo vamos a ver en Salmo 32, no lo leas, 1, 2, y en Romanos 4, versículos 7 y 8. Pero después tenemos que pasar un tiempo a solas ¿con quién? Con Dios. Ese tiempo a solas con Dios es lo que nos une.
es lo que nos lleva a nosotros a saber en quién estamos. David tenía que estar el tiempo a solas y tenía que defender a las ovejas ¿de quién? Del enemigo, el león, todos esos enemigos, el oso. ¿Y él en quién confiaba? Por eso cuando él fue a presentarse ante el filisteo, ¿qué le dijo? Filisteo incircunciso. Y él recogió las 5 piedras. ¿Por qué? Porque Dios le dio la orden de que la recogiera, sacó una, la cogió en la onda y la tiró. ¿Y dónde cayó esa piedra? La mano de Dios fue la que dirigió la piedra. El nombre de Él, el nombre de Dios. Entonces nosotros todo tenemos que hacerlo en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque si nosotros lo hacemos, algunos dicen, no, pues es que tiene que ser en nombre de Jesús. Solo de Jesús solos. Pero le falta la esencia, le falta la esencia. Tienen la palabra, pero le falta la esencia. Tienen la palabra, pero tienen la esencia, pero le falta el crecimiento. ¿Sí me entendieron? Le falta Dios. Si de Dios fuera que solamente nosotros tuviésemos solamente a Dios, entonces Él no había enviado ni la palabra, ni había enviado el Espíritu. Entonces todo es, como dice el nombre de esta iglesia, Iglesia Cristiana Integral. Amén. ¿Sí? Como dijeron los mosqueteros, ¿cierto? Todos para uno y uno para todos. Y es así como después de que usted pasa un tiempo a solas con Dios, entra en un proceso. Ese tiempo a solas con Dios está en 1 Samuel 16, del 1 al 13. Eso cópialo ahí, pero no lo vamos a leer porque es muy largo. Y también está en 16, 19 y en el Salmo 23, 19. Que es, primero que todo, tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a pensar y tenemos que aprender a adorar. Entonces tenemos que empezar a leer. Vamos a leer. Vamos a orarle al Señor para que nos explique lo que estamos leyendo. O es que usted va y va a la biblioteca, coge un libro de geografía y se pone a leerlo y no hay nadie que le explique qué sabe usted. Entonces tenemos que ir a alguien para que ese alguien a nosotros nos explique y después de que nosotros pensemos, lo traigamos a nuestro corazón, empecemos a orar en espíritu y en verdad. Amén. Y así como nosotros vamos en ese proceso. Y al final tenemos que hacer lo que yo la vez pasada les dije que teníamos que hacer, obediencia. No cada uno caminar como quiere caminar. Es que allá había Martín. Venga Martín, y me voy para allá y una vez me gasto 10 minutos en llegar allá y vuelvo otra vez. Y el predicador esperando que vaya y vuelva. No, mis amados hermanos, esos pasos son los que nos llevan a que nosotros terminemos en obediencia con Dios. Y esa obediencia con Dios está en el Salmo 78, 70, 72. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Vamos a entrar 10 minuticos más, perdónenme, para poder acabar este tema del corazón espiritual. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tenemos un sentido de gratitud, nuestro cerebro segrega una hormona que se llama dopamina. Esa dopamina es la que disminuye mi ansiedad y me permite yo entrar a un proceso en el cual yo empiezo a cumplir la palabra de Dios, ya que al hacerlo me lleva a mí a otra situación. Vayámonos a la primera, Proverbios 3, versículo 5. Amén. Cuando yo estoy en gratitud con Dios, se segrega ese elemento que se llama dopamina, que la neurona se encarga de segregar. Esas vesículas de dopamina son las que hacen que yo me vuelva, más adelante lo vamos a decir, lea. Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fiarme de Dios con todo, ¿qué? Mi corazón. Con todo mi corazón. ¿Y qué? No apoyarme en mi propia sabiduría. ¿En qué? En mi propia sabiduría. O sea, no es la mía, el saber mío el que me sirve. Es el estar en el camino de Dios. Amén. Vamos por ese lado, ¿cierto? Esa gratitud que me segrega esa dopamina me lleva a que yo esté en un optimismo, me vuelva optimista.
Sí, Señor, yo creo en ti, tal cosa. Eso me lleva a que se produzca en mí serotonina. Y esa serotonina, Eclesiastés 3.5, y me lleva a mí a que en ese momento esa serotonina me lleva a tomar decisiones que vamos a verla aquí en esta cita bíblica. La palabra de Dios dice así, Eclesiastés 3.5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Amén. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Amén. Entonces hay unos tiempos en los cuales Dios nos coloca para que nosotros podamos, ¿qué? Estar con la piedra. ¿Quién hablaba de la parte esa del sembrador? Hay unos tiempos que tenemos que mirar esas piedras y tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que verdaderamente nos las quite. O que nos enseñe cómo quitarlas. Cómo echarlas a un lado para que podamos tener un fruto grande, apretado y remecido. Es así como Dios entonces me da a mí esa decisión, ese contentamiento, ese optimismo para yo poder abrazar. Eso me genera confianza y me conecta. Y es cuando nosotros vamos a un disfrute de esta cosa que se llama estar unánime juntos, dentro de un apoyo social. Y ese apoyo social me lleva a que tenemos que recordar que alma significa nefesh en hebreo. Y en griego significa psique. Y esa vida que disfruta la persona o el animal, que es la psique, ¿sí? Hay una cosa que se llama voluntad, que es la que nos diferencia del animal con respecto al hombre. Y es así como esa voluntad es la facultad de decidir u ordenar la propia conducta, es la que me permite a mí decidir u ordenar mi propia conducta. O sea, ¿qué tengo yo que hacer? Por esa voluntad. Pero fuera de esa voluntad me permite a mí tomar resoluciones de hacer algo. Y es lo que se llama libre arbitrio. Una voluntad propia. Vayámonos a Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, porque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues la vida, pues que vivas tú y tu descendencia. Entonces aquí Dios nos dice que tenemos que escoger dos caminos, que ya hemos hablado, que empezamos, desde hace rato empezamos. O el camino de la bendición, que es el camino de la luz, o el camino de la maldición, que es el camino de la oscuridad. Pero Dios a nosotros, en nuestra voluntad, Él nos dice a nosotros qué tenemos que hacer. Y en la medida que nosotros entremos en Él, Él nos explica a nosotros todas esas cosas. Porque yo no llego a la presencia de Dios e inmediatamente yo sé todo. No, pastor, ¿usted para qué me habla? O pastora, ¿para qué me habla? Usted esa parte sí, yo ya lo sé. Yo desde que entré en el camino del Señor, yo todo eso lo sé. Hermano, usted ya va empezando a tener esa escuela, va empezando a tener ese colegio, va empezando a estar en bachillerato y empieza usted a entrar en la universidad y empieza usted a tomar esas decisiones y a definir qué especialidad quiere usted seguir dentro del campo de Dios. O va a ser usted un evangelista, o va a ser de pronto usted un profeta, o va a ser de pronto un maestro, o va a ser de pronto un pastor, o va a ser de pronto un... Y es así como el Espíritu de Dios da como conviene. ¿Perfecto? Hasta ahí estamos. Entonces en Mateo capítulo 16, versículos 24 al 28. Dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la va a hallar. ¿Entendido? ¿Cierto que sí? ¿Entendido? Tenemos que coger el yugo de Jesús, que es más liviano, que es más ligero, y que permite que yo me pegue de pronto unas escapadas, unas idas suaves. ¿Listo? Y me dice, venga para acá. Señor, perdóname. Listo, venga para acá, ya te perdoné, tranquilo, ya pagué un precio por usted. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros no oigamos, ni pensemos, ni asimilemos. Que ya Jesús pagó por nosotros un precio. Que ya Él canceló nuestra deuda. Entonces la deuda no existe, mi amado hermano. Es usted el que la hace nuevamente. Es usted el que se mete en lo que no debe meterse. Es usted el que se mete en lo que no debe meterse. En vez de dudar,
En vez de esta deuda, tiene que acudir a la palabra. Vaya, busque la palabra para que la palabra le dé conocimiento, entendimiento y sabiduría para que usted pueda dejar de dudar, ¿sí? Y tener la certeza y la fe ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿cierto? Hay que tener un solo propósito y hay una sola meta. Óigame bien, no hay diferentes metas. A fondo hay una sola meta, que es nuestra salvación. El estar en la presencia de Dios, el estar allá en la Jerusalén celestial, disfrutando de el Cristo, disfrutando del Dios Todopoderoso. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener, si es que empezando porque es que a nosotros el Señor nos lo muestra lógico? Yo a veces me pongo a pensar, digo, cuando veo el muerto, cuando veo a la persona que se muere y veo que lo entierran, él no lo entierran con nada, es muchas veces, a veces ni siquiera le ponen la ropa de último modelo, le ponen la ropa de primer modelo, o sea, la que está toda arrugadita. Y si es mucho, entre los indígenas, ¿sí?, le echan de pronto frijoles, garbanzos, lentejas y tal cosa, por si de pronto allá en el más allá se levanta. Oye, eso aunque sea piensan en eso. Yo le comentaba a un colega, yo le decía, bueno, me decía, ¿usted con qué goza, con qué disfruta? Le dije yo, mire, mi gozo es en Cristo Jesús. Mi vida es en Cristo Jesús. Yo estoy feliz en Cristo Jesús. ¿Sí? Usted puede que viva ahorita, goce ahorita, pero cuando pasemos, después de que nosotros lleguemos a morir, pasamos a ese otro lado. Si no hay nada, no perdí nada porque yo lo disfruté, también lo disfruté aquí. Pero si hay algo, y usted no ha pensado en ese algo, y yo sí ya lo tengo, ¿quién pierde? Y es lo que verdaderamente a nosotros Dios nos lleva a que nosotros discernamos. A que nosotros empecemos a pensar que no es porque, es que yo tengo que hacer lo bueno. Sí, hacer lo bueno. Sí, mi hijo, haga lo bueno. Hay muchos allá en el mundo que hacen lo bueno. ¿Sí? Pero que no hay de Dios. Hay muchos allá que hacen hostias, pero son hostias para el enemigo. Y es así como Dios quiere que nosotros aprendamos verdaderamente a conocerlo a Él, a entenderlo y a vivir. Porque tenemos que hacer la voluntad y tenemos que vivir identificados en Cristo Jesús. 1 Corintios 10:31 y finaliza. Pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si nosotros vamos a comer a un restaurante? Todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, entonces tenemos que bendecir, santificar, Señor, esos alimentos y también pedirle bendición a Dios para que la persona que trajo esos alimentos, el campesino, la tierra, entonces tenemos que bendecir la tierra, esa que produjo eso, tenemos que bendecir la semilla, tenemos que bendecir el fruto, tenemos que bendecir la persona que trajo ese fruto, tenemos que bendecir a aquel que lo compró, a aquel que lo vendió, a aquel que lo produjo, a aquel que me lo sirvió a mí en la mesa. Y tengo también que bendecirme a mi cuerpo, ¿para qué? Para que también lo pueda recibir en bendición. Y darle gracias al Señor por todo eso. Amén. Largo, ¿cierto que sí? Muy largo, ¿cierto? Pero cuando aprendemos a hacerlo todos los días, eso es corto, nada más son 3 minutos. Quizás menos. Bueno, cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú traes a la vida de nosotros. Gracias, Señor, por esa enseñanza, Papito Dios. Porque sé, Señor, que tú has colocado en cada corazón, Señor, el que se abra, Señor, el entendimiento, el que abra el pensamiento, Señor, el que abra la voluntad, el que abra la conciencia, el que abra la intuición, Señor, y que se enseñoree la palabra, Papito Dios. Gracias, mi amado Señor, porque sé que eres tú, Señor, quien hace la obra, quien la está haciendo y quien la hará, Papito Dios. Yo sé que tú, Señor, llevarás y traerás a conocimiento, Señor, y a entendimiento todo aquello, para que cada día vivamos más en ti, Señor. Para que cada día podamos vislumbrar tu gloria, vivificar la gloria del Cordero en la vida de todos nosotros. La gloria del anrio, del Cordero inmolado. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos en deuda. Cristo Jesús pagó por nosotros la deuda. Cristo Jesús venció, y venció con sangre. Él tomó toda esa ley que era para nosotros una imposición y la llevó arriba a lo alto, Señor, y nos limpió completamente.
Y por eso nosotros tenemos que estar convencidos, plenos, discernidos en la palabra, en Dios, en Cristo Jesús, para poder cada día vivificarlo más y así poder vivir de victoria en victoria. Gracias, mi amado Señor, llévanos con bien, Señor. Traiga a nuestros corazones cada día más crecimiento, más entendimiento, Señor, en el poder tuyo, mi amado Padre. Y tú, mi amado Señor Jesús, llénanos con tu palabra, que nuestra mente sea la mente de Cristo. Y tú, mi amado Espíritu, coloca en nosotros el dinamis para poder estar siempre prestos a caminar en ti, a predicar la palabra, a llevar el mensaje, Señor, y a ser fuente de luz y de sal, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.